broken dreams and shattered expectations. Who you are is still to be seen. You're searching for the answers, that's why you've gone away from me. It's hard to understand why you chose to go. In our heart, there's so much we don't know. Out there among the darkness, that's no place to learn to grow. I wish you could know that I'll be waiting for you to come back home again. I'll be waiting for you. I will forgive all your sin. Where you're at, it's not too far. I can meet you where you are. I'll be waiting for you. Oh. So if you're tired of walking in the night and you feel like there's no hope inside, remember the road that you walked on will lead you back home. Please come home. I'll be waiting for you to come back home again. I'll be waiting for you. I will forgive all your sin. Where you're at, it's not too far. I can reach you where you are. I'll be waiting for you. 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 Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta transmisión que estamos haciendo o este video que compartimos cada semana. Mi nombre es Alejandro Alvarado, para los que no me conocen. Simplemente soy un siervo del Señor. No soy pastor ni nada por el estilo, porque hay muchos que toman el concepto de ser siervo como pastor. Así que, por si acaso, no soy pastor, no soy teólogo, simplemente soy un siervo de Cristo, en el cual ha tomado este desafío para compartir la palabra del Señor y ser de bendición, simplemente eso. Así que si tú eres nuevo por estos lados, te damos la bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Como les decía, mi nombre es Alejandro Alvarado y estamos haciendo este tiempo de compartir la palabra. No queremos llamarle estudio bíblico porque no somos tan así como no profundizamos tanto en lo que estudiamos así como lo harían otras personas. Simplemente queremos hacer como una mirada quizás como ayudándonos a poder ver este libro y este estudio o este tiempo de una manera más simple. Así que por eso nos cuesta como decirle estudio, de repente como, vamos a decirle estudio, pero no es estudio porque, o no se nos sale la palabra estudio, pero la verdad es que no es tan así. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y que Él nos ayude en todo lo que vamos a hacer en esta hora? Gracias, Señor,
por tu amor, por tu bondad y por toda tu misericordia. Gracias porque podemos tener este tiempo, como cada semana, Señor, de compartir de tu palabra. Gracias, Jesús, porque es un privilegio, es un honor, Señor, para mí hacerlo y tener, Señor, este tiempo de abrir las cámaras, Señor, de abrir los micrófonos para hacer todo lo que hacemos semana tras semana. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes en todas las cosas que vamos a estar haciendo, compartiendo y conversando. Y por sobre todo, te pedimos por esas personas que no te conocen, que esta palabra pueda caer en esa tierra que vaya a dar un buen fruto. Te rogamos, Señor, por eso. Te pedimos que tú seas usando todo lo que estamos haciendo para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, para que muchos te conozcan. Ese es nuestro deseo y para que sea también de bendición para nuestros hermanos en Cristo. Te bendecimos y te amamos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, de nuevo, si tú te estás integrando por primera vez a esta transmisión, queremos decirte que estamos viendo el libro de Primera de Juan. Ya estamos en el capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 el día de hoy. Tenemos 2 videos anteriores en donde estuvimos viendo el capítulo 1 y lo dividimos en 2 partes, así que hay 2 videos de eso. Pero todo esto viene de lo que hablamos en un video anterior a esos 2 videos que yo te acabo de mencionar, que es sobre la imagen de Dios. Queremos ir como ayudándonos a mejorar esa mala imagen que no hemos hecho de Dios. Y yo decía en su momento que podemos tomar cualquier libro de la Biblia y nos va a ayudar a mejorar la imagen que muchas veces está deteriorada y que está un poquito incorrecta con respecto a lo que pensamos de Dios, a lo que creemos que como Dios podría ser. Entonces tomamos este libro para ayudarnos un poco. Si tú quieres en tu estudio personal hacerlo con otro libro, obviamente que no hay ningún problema, pero no, como estamos haciendo estas transmisiones y estos videos, quisimos compartir este libro de Juan. Y decíamos que este libro de Juan es un poquito duro, es un poquito desafiante. Hay veces que Juan, de hecho lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, Juan es un poquito fuerte con sus palabras y va ahí, pero directamente a decirte las cosas sin ninguna anestesia. No le va a poner el cariño ni el amor. No es que quiera hacerte sufrir con sus palabras, no, sino que hay una expresión futbolística que uno usa en mi país, que uno decía, uno va directamente al hueso. Cuando el futbolista va a tratar de quitar el balón, la pelota, más que ir al balón, va directamente a la pierna y va directamente al hueso, o sea, va a golpearte. Entonces, esa actitud, muchas veces nosotros en Chile usamos esa expresión de vamos al hueso, vamos ahí a dar duro, y de esa manera muchas veces es lo que Juan está diciendo con sus palabras. ¿Y por qué lo hacía? Porque en ese momento, en ese tiempo, cuando Juan escribe esta carta, lo hace para contrarrestar falsas enseñanzas que se estaban levantando en ese momento, en donde habían personas que estaban diciendo de que Cristo no había venido en carne. Entonces estaban predicando esto, estaban hablando esto y estaban sembrando esta mentira por muchas iglesias. Entonces Juan se tiene que levantar y se tiene que parar frente a todas estas cosas y decir que no es así. ¿Y qué más que Juan, que fue un testigo directo del Señor Jesús, que anduvo con él, que vio muchas cosas importantes, que participó de situaciones que los otros discípulos no participaron? De hecho, Jesús siempre tomaba a Juan, a Pedro, no recuerdo en estos momentos, a otro discípulo más, en donde los llevaba y los hacía partícipe de esa situación que Jesús quería vivir y que de alguna manera uno ahora lo entiende. Él sabía que esas personas iban a escribir parte del Nuevo Testamento. Entonces Juan es un testigo directo de todo lo que vivió Jesús. Entonces él comienza diciendo de que él vio lo que hizo Jesús, él participó de los milagros. A él no le pueden venir con cuentos y decir, bueno, esta persona vino y a mí me lo contó tal persona, o me lo contó una persona que se lo contó a otra persona y así. No, yo lo vi directamente. Entonces podemos confiar en la palabra que
que escribe Juan. Entonces, haciendo este pequeño repaso de lo que hemos visto, seguimos con el capítulo 2. Y para los que me conocen, a mí me gusta leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión, no te vas a ir al infierno, no te preocupes. Dios no te va a castigar, Dios no te va a desheredar, no te va a quitar la salvación, no te preocupes. O sea, si tú ocupas otra versión de la Biblia, no hay problema. Cada cual le gusta la versión que estima mejor. Hay algunos que aman la Reina Valera, otros que les gusta la Biblia de las Américas, otros que les gusta la traducción lenguaje actual. A mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, otros les gusta la Biblia de las Américas también, son fanáticos de esa versión. Y de nuevo, mientras sea la palabra de Dios y esté predicando la sana doctrina, estamos sin ningún problema en ese sentido. Así que yo voy a leer esta versión que a mí me gusta. Así que si a ti te suena un poquito diferente, ahí tú lo puedes ir corrigiendo, ir viendo con tu palabra, con tu Biblia. Dice así el capítulo 2, vamos a leer del 1 hasta el 6. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, si ustedes notaron un poquito, aquí hay varios contrastes de esta escritura que hace Juan, porque de nuevo, si lo vemos así de una manera así rápida, vemos amor y igual, como yo decía, ese golpe que va directamente al hueso y que va directamente a golpear duro a sus lectores. Pero son, de nuevo, no es que la intención de Juan sea querer hacerlo con alejar a la gente, sino que confrontarla y poder hacerle ver que necesita cambiar y que necesita mejorar para que puedan seguir al verdadero Dios y seguirlo como corresponde. Entonces, lo primero que nosotros encontramos acá en lo que aparece de inmediato en el primer versículo, en el versículo 1, es: mis queridos hijos. Y yo les decía, a mí me gusta la traducción nueva, la Nueva Traducción Viviente, y haciendo la comparación con la Biblia de las Américas, dice: hijitos míos. Entonces uno se pone a ver, ¿y cómo lo habrá dicho en griego? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo lo habrá dicho en griego? ¿Habrá usado la misma expresión? Y uno se pone a ver que la palabra para hijitos míos en griego es... O sea, está usando la misma expresión, o sea, no hay ninguna diferencia, no le agrega ni le quita a la palabra de hijitos míos. Entonces, no sé cómo se pronuncia la palabra en griego, así que es tekbia mou, algo así, la palabra en griego, y que significa mis hijitos. Pero yo por eso les decía que a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, no porque distorsione ni quiera cambiar la palabra de Dios, sino porque como que le da como una intención, como que le agrega un poquito más. Obviamente le pone de su cosecha, le pone de su parte, pero me gusta porque eso que le va poniendo, ese condimento que le va poniendo la Nueva Traducción Viviente, como que me acerca más, me gusta más. O sea, por eso les digo, ese es como dice un dicho, sobre gusto no hay nada escrito, y a mí me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice mis queridos hijos comparado con hijitos míos. Creo que a lo mejor no es tanta la diferencia, pero
me gusta más la expresión y para mí le da como más fuerza a esa parte, porque está mostrando el sentimiento que tiene Juan hacia sus lectores. Entonces, de nuevo, o sea, sí, Juan va fuerte muchas veces en comentarios que él está haciendo, incluso en lo que acabamos de leer, pero siempre está mostrando el amor, siempre está dejando claro que no es por una cuestión de querer hacerlo de una manera de ofenderte, de herirte. No, lo está haciendo fuerte porque muchas veces tenemos que ser fuertes, porque es tanto el amor que sentimos por esa persona, que tratamos de decirle las cosas para que pueda entender y salir de su error, no porque de nuevo le tengamos mal a esa persona, sino porque queremos en realidad que esas personas cambien. Entonces muchas veces usamos todo tipo de, más que de artimañas, sino que de estrategias, por decirlo así, para poder llegar a esa persona y que esa persona nos preste atención. Entonces, esas palabras que está usando Juan, comenzando este capítulo 2 diciendo mis queridos hijos o hijitos míos, es para, hey, siento un cariño, siento un amor fuerte por ustedes. No le estoy diciendo esto por decírselos. Y sigue mostrando el sentimiento de amor, si seguimos leyendo, hacia los lectores, porque fíjense lo que sigue diciendo Juan. Les escribo todas estas cosas para que no pequen. O sea, primero comienza diciendo hijitos míos o mis queridos hijos. Y le escribo todas estas cosas para que no pequen. Ahora, ¿cuáles todas estas cosas? Las que estábamos estudiando o las que estábamos viendo anteriormente en el capítulo 1, cuando Juan decía de que Jesucristo es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma, Él es la vida eterna. Juan le dice a sus lectores, este es el mensaje que oímos de Jesús, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, también nos decía, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando Juan continúa, porque obviamente debemos entender que la Biblia no fue escrita con capítulos como lo tenemos hoy en día, ni con versículos. Entonces, esta era una carta que uno la leía de una, no tomaba muchas veces como lo hacemos nosotros ya hoy día voy a leer el capítulo 1, ya mañana voy a leer el capítulo 2. No, o sea, era una carta que venía entera y escrita y no venía dividida en capítulos. Entonces, cuando Juan está diciendo, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, lo que acabamos de decir, quién es Cristo, de afirmar que nosotros no tenemos pecado y que si decimos eso somos mentirosos, etcétera, etcétera, para que no pequen. Entonces lo que Juan está escribiendo, lo primero que está escribiendo en el capítulo 1, él está reafirmando y diciendo, mis queridos hijos, con todo este amor, les escribimos todas estas cosas para que ustedes no pequen. Entonces se dan cuenta el sentimiento que está teniendo Juan con sus lectores acá, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de preocupación por las personas que están leyendo su carta. O sea, yo me imaginaba un poco con respecto a esas personas que se han fijado en las personas que limpian los pisos, ya sea en un mall, en un aeropuerto, en un banco, que ponen estos cartelitos que dice cuidado con el piso que está húmedo, o, bueno, no dice literalmente así, pero piso resbaloso o algo así, o cuidado. Entonces sale un dibujo de alguien resbalándose ahí. Entonces yo me imaginaba, esa persona pone ese cartel porque obviamente es la norma del lugar de hacer eso. O sea, yo paso un trapero o no sé cómo se dirá en otros lugares, o un paño mojado limpiando el piso. Por norma uno tiene que poner ese cartel para que la persona que vaya caminando no se vaya a caer, es obvio. Pero la pregunta es, ¿a esa persona que está haciendo eso le interesa si esa persona se cae o no se cae? De hecho hay una película que se llama La Terminal, que es de un aeropuerto, donde un viejito limpiaba el piso y su entretención era poner los carteles y ver que la gente no tomaba en cuenta los carteles y se caía, y él se sentaba a disfrutar.
y conversaba con el protagonista, que en ese caso era Tom Hanks, y le decía, me llama la atención, uno le pone los letreros a la gente y la gente no los toma en cuenta y mira lo que sucede, se cae. Entonces el Tom Hanks le decía, pero ¿por qué haces eso? Porque es también entretención y ver cómo la gente no presta atención a esos carteles. Bueno, después de ese paréntesis, me hace pensar un poquito en eso, en esas personas que ponen esos carteles, pero sin el interés de que si te pasa algo, bien. Si te logro ahorrar una caída, ok, está bien. Pero el tema es que acá Juan, cuando está diciendo, les escribo todas estas cosas para que no pequen, sigue mostrando ese sentimiento de amor. O sea, no es, mira el cartelito, pone atención a lo que estoy diciendo. No, es el amor que está demostrando Juan aquí, es como diciendo prácticamente, por favor, presta atención a lo que te estoy diciendo, lo que te acabo de escribir. Todas estas cosas que te acabo de escribir, hijitos míos, por favor, presten atención. Todo lo que les acabo de escribir es porque no quiero que pequen, no quiero que se equivoquen, no quiero que se caigan. Para mí no es simplemente poner un cartel y que la gente le haga el quite, no. Estoy preocupado de que ustedes no se vayan a caer. Entonces, mi real sentimiento hacia ustedes es que ustedes no pequen. Ahora, tal cual como le decía el viejito al Tom Hanks en la película, mira, yo le pongo todos los carteles, porque de hecho hay una escena donde él tiene como 5 carteles puestos en un sector donde él había limpiado, y la gente igual se caía. Y el viejito le decía a Tom Hanks, mira, yo pongo los carteles y la gente igual pasa y no se fija y se cae. Y esto es lo que me llama la atención, porque Juan sigue diciendo, después de decir todo esto, les escribo todas estas cosas para que no pequen. Entonces, obviamente, Juan es ser humano. Uno entiende que la gente muchas veces terca, tal cual como le decía este viejito al Tom Hanks, de las personas que se ponían a caminar y se caían igual. Nosotros los seres humanos somos tercos, somos porfiados, somos llevados a nuestras ideas. Yo me acuerdo una vez que yo venía de cierto lugar y alguien me pregunta, oye, ¿viste si el negocio estaba abierto porque necesito comprar algunas cosas? Y yo le digo, sí, no estaba abierto, estaba cerrado el negocio. Yo vengo de ahí, pasé recién por ahí y está cerrado. Ah, voy a ir entonces. Pero si te estoy diciendo de que está cerrado el negocio, ¿por qué quieres ir a comprar? No voy a ir a comprar, pero te estoy diciendo que está cerrado. ¿Por qué quieres ir? No voy a ir a comprar. Entonces es como, no te creo mucho. Es como que te están diciendo esa palabra cuando tú les estás diciendo, oye, pero acá vengo recién de ahí, pasé recién por ahí y vi el local que estaba cerrado. ¿Por qué quieres ir si te estoy diciendo que está cerrado? Ah, voy a ir. Entonces, creo que en ese sentido Juan, entendiendo lo terco que somos, lo porfiado que somos, sigue escribiendo. Entonces Juan dice, después de decir para que les escribimos todas estas cosas para que no pequen más, Juan dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. O sea, Juan sabe que, bueno, si alguien se equivoca, si alguien no obedeció a eso, si alguien no prestó la atención a las primeras palabras que te estoy diciendo, te escribo esto para que no peques, ya, si alguien lo hace, quiero que entiendan esto. Tenemos abogado delante del Padre. Entonces, este es un versículo que nosotros, el primer versículo es un versículo poderosísimo, porque cuando nosotros lo leemos y pongamos la atención a lo que dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y no es cualquier persona. Ese abogado es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Por eso yo les digo, me gusta esta versión porque igual como que le agrega su qué. ¿Te das cuenta? O sea, le pone como que su condimento. Entonces está diciendo que es Jesucristo el que es verdaderamente
justo. O sea, no pone que es justo, no, es verdaderamente, o sea, como que le da más fuerza a decir justo, no lo dice simplemente así, Jesucristo el que es justo, no, es el que es verdaderamente justo. Por eso les digo que me gusta esta versión. Entonces, yo les digo que este versículo es poderosísimo de lo que nos está hablando Juan, porque cuando nosotros, si ustedes, cuando tengan tiempo y si no lo han hecho, y los invito a que ustedes puedan ver el estudio que hicimos del libro de Romanos, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 5 del libro de Romanos también está hablando de algo muy parecido a lo que está hablando Juan, y lo conectamos con esto, que es capítulo 5, versículo 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy parecido a lo que está diciendo Juan. O sea, acá nosotros, si llegamos a pecar, tenemos un abogado que es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces, Pablo en la carta de Romanos está diciendo: nosotros, habiendo sido justificados por la fe, que es algo muy importante, hoy tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y eso es algo, pero muy poderoso, que nosotros debemos entender. Y por eso, si tú, de nuevo, decíamos al principio, a lo mejor es la primera vez que llegas a este lugar y nos sintonizas y comienzas a vernos, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que no has sido justificado, porque tú no has puesto todavía tu fe en Jesucristo. Entonces, nosotros que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos esta paz para con Dios. ¿Y qué significa esto? Porque cuando nosotros no habíamos todavía puesto nuestra fe en Jesucristo, había una enemistad entre el Padre y nosotros. O sea, esa relación que hoy es una relación que es más fluida, que es más directa, que es más limpia, por decirlo así. En ese momento, cuando no habíamos sido justificados todavía, esa relación estaba quebrada. O sea, cuando Dios nos miraba como pecadores, nos miraba como gente inmunda, gente sucia que merecía la muerte. Pero cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo y a través de esa fe fuimos justificados, entonces esa relación se arregló entre el Padre y nosotros. ¿Y quién la arregló? Jesucristo, el que es verdaderamente justo, como dice Juan. Entonces, por eso es eso de que Él es nuestro abogado y el que nos defiende delante del Padre, es porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, hizo que esa relación se corrigiera. Entonces, Él nos justifica. Él se para frente al Padre y dice: no los culpes a ellos, me puedes culpar a mí. Pone toda su deuda sobre mis hombros, yo la pago. Yo soy el abogado que paga y yo soy el abogado que defiende. Porque si ustedes se recuerdan, cuando uno ha estudiado el Antiguo Testamento, el sacrificio que se hacía de los animales era solamente una vez al año. Y quizás a lo mejor no lo hemos estudiado, pero lo hemos escuchado en alguna predicación o en algún estudio o en algún video que hemos visto, en donde podemos aprender que el hombre en esos tiempos solamente adquiría una justificación como momentánea, por decirlo así. La deuda era tan grande que alguien lo dijo de esta manera, que era como pagarlo en crédito, estás pagando crédito. No es que pagabas la deuda completamente. Entonces, cuando se sacrificaba a un animal, no pagabas toda la deuda. Entonces, como que te limpiaba hasta cierto tiempo, porque después tenía que venir de nuevo el sacerdote a hacer el sacrificio para poder limpiar los pecados del pueblo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo un sacrificio perfecto por nuestra justificación. Y lo más importante es que este sacrificio fue un sacrificio que se hizo solamente una vez y fue para siempre. Entonces, es fuerte lo que está diciendo Juan, que el abogado que tenemos frente al Padre no es cualquier persona, es Cristo, el verdaderamente justo. Y por su justicia, nosotros hoy podemos pararnos frente al Padre. Entonces, si nosotros
hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hoy podemos ser justificados. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte, mi amigo o amiga, que no eres en estos momentos justificado porque no has puesto tu fe en Jesucristo. Pero lo más poderoso de esto es que si tú pones tu fe en Jesucristo, si tú en esta hora lo reconoces como su Salvador, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, que es el único Señor, entonces vas a recibir su justificación y la relación entre el Padre y tú va a arreglarse. Entonces, en muchas versiones también escuchamos esta expresión propiciación. ¿Y qué es lo que significa esta palabra propiciación? Es un sacrificio que toma la ira de Dios y la transforma en favor. Entonces, lo que hizo Cristo al entregarse, que fue la propiciación por nosotros, fue el que nos trajo esa justificación. Entonces, siguiendo con estos versículos, en el versículo 2 dice, el mismo, y es lo que estábamos hablando, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, Cristo fue el que pagó nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, sino por todo el mundo. Y aquí quiero hacer una aclaración con y me quiero quizás tomar un poquito de tiempo, porque aquí se presta para una confusión, y la verdad también, en el libro de Romanos hicimos estos comentarios, y cuando llegamos al capítulo 8 vimos estas dos tendencias llamadas calvinismo y arminianismo, en donde son dos posturas que el calvinismo, lo estoy resumiendo obviamente, dice que hay elegidos, que Dios eligió a cierta cantidad de personas y que esos son las únicas personas que van a recibir salvación, porque son los elegidos. En cambio, los arminianos dicen que no, que la salvación es para todos. Y alguien podría decir, lo que está diciendo Juan. Lo que pasa es que esa expresión, cuando se dice que la salvación es para todos, lleva a una confusión. Y ese es el problema. Está llevando a una confusión el tema. Porque hay una palabra llamada universalismo, en donde cuando nosotros decimos de que Cristo murió por todos, entonces nadie necesita el sacrificio de Cristo. O sea, perdón, nadie necesita el creer en Cristo y necesita de su perdón y arrepentirse. Porque si Cristo murió por todos, entonces ¿de qué me vale arrepentirme? ¿De qué me vale lo que decía el libro de Romanos de poner la fe en Dios? Si al final Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces eso, los calvinistas con los arminianos tienen un conflicto. Entonces el tema acá es que Juan 3:16, el mismo Juan, aclara el tema de que la salvación es para todo aquel. O sea, la salvación está disponible para todo el mundo. A eso es lo que se está refiriendo. La salvación está puesta ahí en la mesa diciendo como, hey, la salvación está disponible para el que quiera tomarla y llevarlas a la palabra que dice Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y esa frase es importante, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque si volvemos a Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, o sea, puse mi fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo creo en Cristo, cuando yo creo en su sacrificio, cuando yo creo que Él murió en la cruz del Calvario, cuando yo pongo mi fe en Él, entonces soy justificado. Entonces, yo creo que ahí está un poquito el conflicto entre calvinista y arminiano. O sea, y de nuevo, estoy haciendo una cuestión muy resumida, muy ahí a la ligera, pero es donde ellos están diciendo, no, es que Cristo murió por algunos nomás, por los elegidos, dicen los calvinistas. Y los arminianos dicen, no, Cristo murió por todo el mundo. No, pero es que como tú dices que murió por todo el mundo, entonces eso es universalismo. No, nosotros nos referimos al tema de Cristo murió por todo aquel que en Él crea. Ahora, yo también quiero dejar algo bien en claro. Yo no soy ni calvinista ni arminiano. Amo a mis hermanos calvinistas, amo a mis hermanos arminianos, escucho sermones de
tanto de arminianos como calvinistas, y sigo a bastantes calvinistas, y me encantan sus predicaciones, y el Señor me ha bendecido bastante con sus predicaciones, tanto como arminianos también me han bendecido bastante con sus predicaciones. Y esto como se plantea y se pone en la mesa, es un tema secundario. O sea, no, es que esto es negro, no, es que esto es blanco. Al final, eso no es lo que importa. Es un tema secundario que obviamente no debiera dividirnos. Pero esa es mi postura, y como podemos decirlo en el día de hoy, yo puedo plantearla y de nuevo, yo no tengo ningún problema con mis hermanos calvinistas ni mis hermanos arminianos. Pero lo que Juan está diciendo acá es que la salvación está disponible para todo el mundo. Y por eso te la ofrecemos hoy en día, porque es fácil adquirirla. Es creer en Jesucristo. Por medio de la fe, cuando tú crees en Cristo, eres justificado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso quería tomarme ese tiempo y dejarlo bien en claro, porque en el versículo 2 está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero recuerden eso, no por todos, porque el que no crea en Cristo no va a recibir salvación, lamentablemente. Pero la salvación está disponible para esa persona si quiere tomarla en el día de hoy. Entonces, pasamos a los versículos siguientes. El versículo 3 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Y aquí hay quizás un poquito como un cambio de tema, pero no tan drástico, pero hace como un pequeño, así como, vamos a hablar de esto ahora, pero sin salirse de lo que viene diciendo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Ouch, ya es como dijimos, ahí va un palo, un golpe, o va directamente al hueso, porque sigue diciendo, es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fuerte lo que está diciendo acá Juan, así que esto me recuerda un poquito a lo que dice el libro de Santiago. En el capítulo 2, del 14 al 17, dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene la fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a su hermano o a su hermana que no tiene que comer, que no tiene con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que te vaya bien, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Entonces sigue diciendo, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces por eso aquí Juan, yo les decía, es un poquito más fuerte en sus palabras, porque comparando lo que decía Santiago, porque el versículo 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios. Y mira la expresión, por eso te digo que, de nuevo, le estoy tirando hartas flores a la Nueva Traducción Viviente. Me disculpan por eso. Mira lo que dice Juan. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, el que afirma, yo conozco a Dios, no, si yo tengo a Dios en mi corazón, pero no obedece sus mandamientos. Yo tengo a Dios, o sea, de nuevo, en la semana pasada decía un ejemplo de, no, si yo amo a mi esposa, pero la engañaste con esta mujer. No, pero yo amo a mi esposa. Entonces, ¿cómo? No se entiende. Entonces, de nuevo, Juan está diciendo, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, entonces, ¿sabes lo que está diciendo Juan? Ese es un mentiroso y no vive en la verdad. Y si nosotros nos hacemos la pregunta que es obvia, ¿y quién es la verdad? Jesucristo. O sea, si le cambiamos la verdad por el nombre de Jesucristo, entonces estaría diciendo, es un mentiroso y no vive en Jesucristo. Y no vive en Cristo, no vive en Dios. Entonces, por eso le digo, son fuertes las palabras que está diciendo Juan, y Juan no se está guardando absolutamente nada. Y va ahí, pero con todo, o sea, va, pero ahí a decirle a las personas, hey, si tú estás diciendo que conoces a Dios,
pero no obedeces sus mandamientos, entonces tú eres un mentiroso. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? Porque seremos llamados entonces mentirosos si no lo estamos haciendo. Y aquí encontramos una palabra que la encontramos a través de las lecturas normalmente, sobre todo en la Biblia, que son palabras de conexión, y es la palabra pero. Porque nos vamos al versículo 5 y dice, después de decir en el versículo 3 y en el versículo 4, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedeces los mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. En el versículo 5 comienza con este pero, que es una palabra de conexión de lo que viene diciendo en estos dos versículos 3 y 4. Y dice, pero, para dejarlo claro, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Te das cuenta? Entonces ese pero que está diciendo Juan acá es importante. O sea, hey, si tú dices, no, yo amo al Señor y yo amo y yo me deleito en mi Dios, ya, pero ¿obedeces tus mandamientos? No obedezco sus mandamientos. Entonces eres un mentiroso. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y esto es lo que me gusta de nuevo de esta versión. Y de nuevo, perdonen que insista tanto, pero estas palabras que va agregando demuestran verdaderamente. Cuando decía verdaderamente justo, el que es verdaderamente justo, aquí dice verdaderamente demuestran que son hijos de Dios. Entonces no lo están haciendo por aparentar, no lo están haciendo para que la gente me diga, oye, qué gran cristiano, que es un hombre de Dios esta persona. No, lo está haciendo simplemente porque quiere demostrar verdaderamente que es un hijo verdadero de Dios. Y el que es hijo verdadero de Dios demuestra, valga la redundancia, verdaderamente que es hijo de Dios. Entonces, y muestra cuánto ama a Dios, cuánto lo ama. Así es como nosotros sabemos que vivimos en Él. Y eso es importante. ¿Cómo sabemos que yo estoy viviendo en Dios? ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en la verdad? Como decía aquí, porque el que es un mentiroso no vive en la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy viviendo en la verdad? Cuando yo obedezco verdaderamente sus mandamientos y los cumplo y los llevo a cabo, no porque Diosito me va a castigar y me va a mandar un rayo del cielo o me voy a ir al infierno, no. Porque verdaderamente amo a Dios, porque desde un principio creí en Él por fe y hoy puedo obedecerlo verdaderamente por amor. Entonces, Juan va a terminar con un versículo bien controversial y bien, llamémoslo de esta manera, que nos va a confrontar. Que nos va a confrontar y nos deja con esta confrontación y quizás a lo mejor nos deje un poquito con este tema de dejarnos así como lograré la meta, pero no nos desanimemos, porque de nuevo esta es una palabra que muchas veces podría ser dura, pero nos alienta, nos motiva, debiera motivarnos, no es que nos debiera tirar hacia abajo y no puedo hacer esto. Y de nuevo, y sé que Juan está terminando con palabras bien fuertes, porque en la segunda parte del versículo 5 decía, así es como nosotros sabemos que vivimos en Él, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, cuando nosotros obedecemos su palabra y verdaderamente lo hacemos. Entonces en el versículo 6, Juan está diciendo, los que dicen que viven en Dios. Entonces de nuevo, o sea, con el contraste del versículo 4, si alguno afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos, este es un mentiroso. Entonces está terminando en el versículo 6, en esto que vamos a ver en el día de hoy. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? Te invito a leer los evangelios. Te invito a leer Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, el que escribe estas cartas.
cómo Jesús vivió, cómo se comportó, te invito a leer esos libros que te van a ayudar a conocer y a mejorar la imagen que uno tiene de Dios. Entonces, de nuevo, quizás a lo mejor puede sonar como, pero es bien desafiante lo que nos está diciendo Juan, es bien duro lo que nos está diciendo Juan. Entonces, no tomemos esto como un desafío inalcanzable, de nuevo, no. Esto no es para desanimarte, no es para decirte, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. No te desanimes. Cristo vivió en santidad y comunión con el Padre. Y esto nos está invitando a nosotros a vivir en santidad y comunión con el Padre. Es lo que nosotros debemos hacer. No seremos perfectos, obviamente, no lo vamos a hacer. Ninguno de nosotros va a ser perfecto, vamos a fallar. Como decía Juan en el capítulo 1, si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces lo hacemos a Él mentiroso, y nosotros también pecamos porque estamos mintiendo, porque sí tenemos pecado. Y decíamos en esa oportunidad, la diferencia del cristiano con el que no es cristiano es que el que es verdadero hijo de Dios va a pecar, sí, va a pecar, pero no es una fábrica de pecado. Y la diferencia es que cuando el cristiano verdadero peca, se aflige, se duele de su pecado y va delante del Padre, y entendiendo lo que decía Juan, comenzando el capítulo 2, entiende, yo tengo un abogado delante del Padre, que es Jesucristo. Entonces, el verdadero cristiano no va a decir, bueno, yo voy a pecar, me da lo mismo, no me importa. Si al final Dios me perdona igual. No, ese no es un verdadero cristiano. Porque si tú estás tomando el sacrificio de Cristo de esa manera, así como, da lo mismo, no me importa, no me interesa, entonces creo que la verdad no está en ti. Y no estás viviendo como decía Juan. Entonces, eres una persona que lamentablemente Juan está llamando aquí mentiroso. Entonces, de nuevo, no somos perfectos. Vamos a pecar, sí, pero vamos a ser gente que va a decir, Señor, pequé contra ti, perdóname, ayúdame a seguir adelante. No vamos a ser una fábrica de pecados. Vamos a querer agradar al Padre. Vamos a querer agradar a nuestro Señor. Esa es la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Vas a caer, un montón de veces vas a caer. Y Dios lo sabe. Es como cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, si me vas a negar, después de un rato me vas a negar. No, y muchas veces actuamos como Pedro. No, si yo no te voy a negar, si aunque todos estos te nieguen y aunque todos estos se salgan arrancando, yo voy a estar ahí. Pedro, si yo ya vi esa película, si yo sé lo que pasa, incluso sé el minuto exacto del momento en que tú me niegas. Así que no vengas con eso. No, si yo no... Entonces, Él sabe que nosotros vamos a cometer errores. Pero la diferencia cuando vemos entre Pedro y Judas es que Pedro pidió perdón. Pedro se arrepintió. Judas nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque Pedro era un verdadero cristiano y Judas no. El verdadero cristiano se arrepiente de su pecado y vive en santidad. Y eso es vivir en santidad. Pecando, no. Arrepintiéndose día a día de sus pecados. Porque hay pecados que muchas veces uno comete constantemente y que a veces mucho no nos damos ni cuenta. De hecho, comentábamos sobre el mandamiento de honra al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Ese mandamiento ya no lo estamos cumpliendo, entonces ya pecamos. Automáticamente te levantaste, despertaste en la mañana, abriste tus ojos, pecaste. Entonces, de nuevo. Pero el cristiano, ¿qué es lo que hace? Señor, perdóname, vive en arrepentimiento, vive buscando la santidad, vive el Señor, cámbiame esto, estoy siendo muy, de nuevo soy muy impulsivo, me enojo muy rápido, hago esto otro, o no sé, cometo errores, Señor, perdóname, ayúdame, porque estás preocupado no porque quieres aparentar, sino porque verdaderamente, como decía aquí, verdaderamente muestran cuánto aman a Dios. Entonces, en conclusión, estos versículos que acabamos de leer en el día de hoy nos motivan a que no pequemos. Esto es lo que nos está diciendo Juan, no pequemos. Pero si lo hacemos, tenemos un abogado ante el Padre.
Recordemos esto también. Cristo es el sacrificio perfecto y hoy, siendo sus hijos, somos justificados. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Si no obedecemos sus mandamientos, somos mentirosos. Recuerda eso, si no obedecemos sus mandamientos, somos mentirosos al decir que conocemos a Dios. No, yo conozco a Dios. No, sí. Y hay mucha gente que dice, no, si yo conozco a Dios. ¿Y obedece sus mandamientos? No. Sus hijos verdaderos demuestran que son hijos de Dios. Los hijos verdaderos demuestran que son hijos de Dios. Y debemos vivir, tomando el último versículo de este capítulo 2, como Jesús vivió, en santidad y en comunión con el Padre. Mientras más tiempo pasemos con el Padre, mientras más pasemos en su presencia, vamos a empezar a vivir en santidad, vamos a empezar a vivir en comunión, y las cosas de este mundo van a empezar a perder su fuerza. Y ya las cosas que antes te atraían van a dejar de hacerlo. ¿Cómo puedes vivir en santidad? Pasando más tiempo con el Señor. Estudiando de su palabra, leyendo de su palabra, orando, congregándote, pasando tiempo con otros cristianos, buscando la dirección de Dios, teniendo un corazón que se arrepiente, un corazón que fallé. Hoy día dije esta palabra, hoy día subí el tono cuando estaba hablando con mis hijos, con mi esposa, o con mi esposo, o con mis amigos en la iglesia, con mi hermano en la iglesia. Creo que no fui muy bueno en expresarme, y creo que deben escuchar de parte mía, de parte mía, hermano, perdóname, esposa, perdóname, esposo, perdóname, hijo, perdóname. Muchas veces nosotros que somos padres nos equivocamos en eso. Muchas veces hablamos hacia los hijos creyendo que le estamos llamando la atención, y muchas veces pasamos esa línea de corrección. Nuestros hijos necesitan corrección, pero muchas veces pasamos esa línea y pecamos. Y primero tenemos que ir delante de nuestro Dios. Señor, perdóname porque abusé del griterío con mis hijos, abusé de mi tono de voz. Perdóname, Señor. Entonces, cuando tú notas eso, tú estás viviendo como un hijo de Dios. No estoy pasando tiempo en la palabra, necesito pasar más tiempo en la palabra, necesito leer más la Biblia, necesito pasar más tiempo con el Señor, orando, buscando al Señor. He dejado de ir a la iglesia, he dejado de congregarme, he dejado de servir a otros. Entonces, cuando esas cosas te empiezan a preocupar y empiezan a llamar la atención en tu vida, entonces es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Y eso es algo importante, porque eso está diciendo mucho, porque eso le pasa a los hijos de Dios. Porque a los que no son hijos de Dios, me da lo mismo si voy a la iglesia, me da lo mismo si leo la Biblia, me da lo mismo si oro, me da lo mismo si tengo un corazón compasivo, me da lo mismo. Entonces, que estos versículos hayan podido ser de bendición y que te hayan ayudado. Por eso decíamos de nuevo al principio, no es un gran estudio bíblico ni nada por el estilo, simplemente queremos ser de bendición y de que te puedan ayudar este tiempo y de ir mejorando lo que decíamos de la imagen que tenemos de Dios, y que nos vayan ayudando en este crecimiento y en este caminar en esta vida, y que podamos ser mejores cristianos. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Amén. Gracias, Jesús, nuevamente por este tiempo que hemos tenido. Gracias por tu palabra, porque nos habla clara y justa, Señor, en el momento preciso. Señor, te rogamos por estos versículos que muchas veces pueden sonar fuertes, pero que nos ayudan y que nos confrontan con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Muchas veces, Señor, no queremos dar nuestro brazo a torcer y nos equivocamos. Te pido perdón por mis pecados delante de tu presencia. Quiero tener una relación contigo que pueda fluir correctamente. Y sé que muchas veces mis pecados ensucian esta relación. Por eso te pido que tú me ayudes y que me perdones en esta hora. Yo te ruego por mis hermanos que están escuchando, que van a ver este video, Señor, que tú los bendigas y que sea de bendición para ellos también, y que puedan entender que tú no les estás diciendo con estas palabras, no te quiero a mi lado, no te quiero que te alejes de mí, no.
Estas palabras nos están invitando a acercarnos más a ti, Jesús. Y yo te ruego que podamos ir mejorando esa relación contigo, que muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de ir distorsionando y ensuciando. Y también en esta hora, como decíamos al principio y orábamos, por esos que no te conocen, esos que no te tienen en su corazón. Oramos por ese corazón que necesita del perdón, que necesita del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Oramos por ese corazón, que en esta hora pueda sentir tu presencia, que en esta hora pueda sentir que tu palabra lo convence de pecado y que pueda venir delante de ti y arrepentirse y que pueda poner su fe en ti, porque como dice tu palabra, cuando nosotros ponemos nuestra fe en ti y creemos en ti y te hacemos como nuestro Señor, tú nos justificas y nuestra relación con el Padre queda 100% mejorada, porque Jesucristo, el verdadero sacrificio que murió en la cruz del Calvario, nos ha hecho justos. Y en esta hora hay muchas personas que necesitan esa justicia. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú toques esos corazones que están ahí detrás de esta pantalla, Señor, que van a ver este video. Bendice, Señor, esta palabra para que pueda traer fruto a esas personas que lo necesitan. Te damos gracias, Jesús, por tu amor, por tu bondad y por toda tu misericordia. Te amamos. Amén y amén. Yo les decía, espero que sea de bendición este tiempo y de nuevo, no pretendemos creernos el cuento, somos teólogos y no sabemos la palabra al revés y al derecho, tenemos un montón de errores y obviamente que les pedimos las disculpas correspondientes, pero simplemente hemos tomado este tiempo para compartir la palabra de Dios y que los que están con dudas, están con dificultades, puedan tomar esto como un aliento de seguir adelante y de seguir peleando la batalla. Y para los que no conocen al Señor, a los que no conocen a Cristo, puedan conocerlo en el día de hoy y puedan recibir su justificación. Entonces, por eso hacemos todos estos videos y los dejamos invitados. Nos estamos despidiendo. No se olviden de compartir este video, de darle me gusta. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube. Así que ahí para que usted nos dé su dedito arriba para que otras personas puedan también recibir estos videos y ser de bendición. Así que no pretendemos ser famosos y tener hartos y miles de seguidores, no, pretendemos que la palabra del Señor se extienda y si alcanzamos a uno y que ese uno se convierta y que ese uno pueda llegar a los pies de Cristo, gloria a Dios, ya nuestro trabajo está pagado, no nos interesa ser rico y famoso. Así que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana si así Dios lo permite y lo dejamos invitado para que sigan nuestros videos. No se olvide darle me gusta y compartir el video. Que el Señor les bendiga, que estén bien, chao.